sobre el enfoque o el tema que estamos topando en este mes. La iglesia que no es iglesia, ¿verdad? Y habíamos empezado que la iglesia que no es iglesia no diezma, no ofrenda. La iglesia que no es iglesia no se relaciona, no ama, ¿verdad? No demuestra ese amor. Pero recordemos que no estamos hablando a la iglesia, la parte física, no estamos hablando de la iglesia, las cuatro paredes o el tabernáculo, sino que cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, esta iglesia, que es verdaderamente iglesia, pues ama, ¿sí? Y cumple con cada una de las obligaciones que el Señor nos demanda. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la iglesia que no es iglesia, no se involucra, ¿no? No se involucra. ¿Y qué significa involucrarse? Involucrarse es entregarse, ser parte de, ¿sí? Dar todo sin esperar nada a cambio. En otras palabras, el involucrarse significa, como decía el pastor Pablo Gutiérrez, ponerse la camiseta, ¿verdad? No sé si a ustedes les dijo alguna vez, pero a nosotros siempre nos decía, hay que ponerse la camiseta de hijo de Dios, la camiseta de Alianza Panamericana, ¿sí? Para poder involucrarnos y así enseñar a los demás quiénes somos. Y qué mejor si la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos involucrarnos. Allí en Mateo capítulo 4, del 18 al 25, nos da ciertas características de cómo los discípulos se involucraron en el reino de los cielos. Cómo es que los discípulos se involucraron en servir al Señor. Y ahí vamos a encontrar varias características. Dice la palabra en Mateo 4, 18 al 25. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que nos anima, que nos insta, Señor, también a que debemos seguirte, a que debemos involucrarnos en tu obra, en el reino de los cielos, Señor, aquí en la tierra. Utilízanos, Padre, y que seamos de bendición por donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aquí vemos esta historia, ¿verdad?, de Jesús, que mientras él caminaba, vio allí a personas que estaban dispuestas a algo.
Y aquí vienen las características cuando nosotros nos involucramos en la obra del Señor. Cuando Jesús estuvo predicando, anduvo junto al mar de Galilea y vio a quién, a Pedro y Andrés, que estaban pescando. Estas dos personas dependían de la pesca, ¿no? Su manutención, su ingreso era la pesca. Y ellos ya habían oído anteriormente de Jesús, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces escuchaban de Jesús. Y cuando oyeron la voz de Jesús al decir, sígueme, ¿ellos qué hicieron? Primera cosa, obedecieron, ¿verdad? Ellos obedecieron. Entonces la primera característica para nosotros poder involucrarnos en la obra del Señor es obediencia. Ellos dejaron a un lado su trabajo, ¿no? Para poder ayudar a la gente y así las demás personas puedan llegar a Dios. Jesús invitó a que dejaran ese negocio económicamente productivo para que ellos cambiaran a otra actividad espiritualmente productiva. ¿Se da cuenta? Y ellos no se negaron. Ellos, al contrario, oyeron la voz de Jesús y obedecieron, le siguieron. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo? Primero, oyendo la voz de Dios y obedeciendo lo que Él nos manda hacer. La obediencia a Dios y su palabra hace que como iglesia podamos involucrarnos en el reino de los cielos aquí en la tierra. Sí, al comenzar el culto, Ismael dijo, o Byron, que vamos a alabarle, adorarle al Señor cuando estemos en el cielo. Sí, pero empezamos aquí. Si usted empieza a adorar aquí en la tierra, pues en el cielo va a ser más fácil. Si usted aquí empieza a servir, empieza a involucrarse, en el cielo va a ser mucho mejor. Y si usted lo hace acá, sin ninguna obligación, sin ningún interés, porque a veces nosotros hacemos el servicio obligados o con interés, ¿verdad? Recuerdo una iglesia en la que yo estaba, los hermanos, cuando el pastor llamaba o convocaba a una minga, lo primero que decían los hermanos, bueno, pastor, ¿y cuánto va a pagar el día de trabajo? Entonces, wow, era un poquito complicado, ya no era servicio, era trabajo económico que querían ellos obtener. Y fue un tiempo en el que se estuvo trabajando con ellos en esto para que entiendan que la obra, el servicio en la obra, ¿no? El Señor mismo es el que remunera, el Señor mismo es el que provee. Segundo aspecto, cuando Jesús vio a estos dos varones que eran pescadores, que eran gente humilde, que era gente sometida, ¿no? Pero también era gente sin preparación, era gente sin una posición social alta, digámoslo así, personas que vivían el día a día, porque vivían de la pesca, eran personas comunes, tal vez como nosotros, pero eran personas de gran valor. Y esto es lo que el Señor ve en su iglesia. Personas de gran valor que sean humildes. Pero la palabra humildad no significa venir con la ropa más vieja, ¿no? Demostrar pena. No. Humildad significa sumisión. Alguien que no quiere sentirse superior a los demás. La humildad en el Hijo de Dios es sentirse pecador
y que solamente puede salvarle Dios a través de su Hijo Jesús. Eso es humildad. Muchas veces nos sentimos como que yo me merezco. Y todo lo que tengo es porque mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho esto. Si yo no trabajara, no tuviera nada. Pero yo quiero que me acompañe primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y le voy a leer en palabra de Dios para todos. Mientras usted lo busca y lo guarda allí, dice la palabra: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. No es por tu trabajo, por tu esfuerzo. ¿Es por qué? Es porque el Señor te lo ha dado. Entonces no es mi sacrificio, mi esfuerzo. No. Es porque al Señor le ha placido y le ha dado. Entonces, hermanos, ¿de qué vamos a presumir? Si todo nos da el Señor. No es que lo conseguimos por nuestras fuerzas o por nosotros mismos. Porque Lucas 17:10 dice que nosotros somos siervos inútiles. Así también dice la palabra: vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros somos, inútiles. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro sacrificio, sino porque todo se lo debemos al Señor. Gálatas 6:3 dice: si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Qué fuerte ha sido la palabra del Señor al enseñarnos que nosotros, por nuestras fuerzas o nuestros sacrificio, pues no somos nada. Todo se lo debemos a Él. Y por Él, por eso es que cantamos, por eso le adoramos, por eso debemos ser gratos. Y a ser gratos con Él es que nos involucramos en la obra del Señor, por gratitud, nada más. Así que no tenemos que presumir como si ya lo hubiéramos conseguido todo, porque siervos inútiles somos, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí? ¿No es cierto? Primero era ¿qué? ¿Qué era? Obediencia. Segundo, humildad, ¿verdad? El tercero, ¿qué pasó con estos discípulos? Dice Mateo 5:41: si alguien te pide que camines una milla extra con él, ¿qué debemos hacer? Pues camina 2. Y esto demanda sacrificio. Involucrarse en la obra de Dios significa sacrificio, ¿o no? El levantarse más temprano, a veces no queremos leer, pero tenemos que leer, hacer las tareas que sus maestros les mandan en la academia bíblica, ¿verdad? Tenemos que levantarnos temprano para venir al culto, para venir a orar, para poder involucrarnos en las cosas del Señor. Pero ¿sabe qué significa la milla extra? ¿Y por qué Jesús dijo esto? Bueno, Jesús hablaba de algo que a nadie le gustaba hacer: dar la milla extra. Un soldado, cuando llevaba su equipaje, toda su mochila, digámoslo así, ¿no? Él tenía la autoridad, el soldado tenía la autoridad para decirle a algún gentil, ¿no? ¿Sabes qué? Lleva mi mochila. Tenía esa autoridad. Y es por eso que Jesús dijo: si alguien te dice que debes llevar una milla, tú dale 2. La una
porque te sometes al servicio. Y la otra, dale, porque amas a Dios, ¿no? Entonces, dar una milla extra, hermanos, es porque demostramos el amor a Dios. Es porque en verdad estamos sintiendo a Cristo en nuestra vida, a Cristo en nuestro corazón. ¿Y sabe cuánto tiene una milla? Tiene 1 kilómetro, más de 1,5 kilómetros. Y caminar con todo ese peso, otra milla más. Quiere decir que debemos sacrificarnos. Sacrificarnos. Vivimos en una sociedad egocéntrica, donde cada uno hace solamente lo que tiene que hacer, ¿o no? Si su jefe le dice, ¿sabe qué? Hay que hacer esto, usted se limita y dice, ok, hago esto, no hago más. Si su horario de trabajo es de 7 a 4, de 7 a 5, no sé, y su jefe le dice, ¿sabe qué? Espérate una horita más. Es que, jefe, ya es la hora, yo tengo que irme, yo no puedo. Nos damos una milla más. Y a veces hasta lo cuestionamos. Y cuando en la iglesia les decimos que debemos quedarnos un poquito más o que demos la milla extra, nos limitamos. Nos limitamos. Por eso el involucrarnos en el servicio es sacrificio. Es sacrificio, hermanos. Miren, muchas veces para llegar a la iglesia tenemos que dejar todo hecho en casa, ¿verdad? Y tenemos que estar temprano acá. Eso es un sacrificio que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Usted ama al Señor? Amén. Más o menos más. ¿Usted ama al Señor? Amén. Entonces, sacrificio. Dar una milla extra. ¿Sí? Llegar antes al trabajo, ¿verdad? O si tiene que quedarse un rato más, quédese. Eso va a ayudar a que usted dé testimonio donde quiera que esté. Y ¿sabe qué otra cosa? A ser muy solidario. ¿Por qué usted en esta semana no sorprende a alguien dando una milla extra? En casa, con los hijos, trayéndole un regalo a su esposa, a sus hijos, un chocolate, ¿verdad? Algo que cueste sacrificio. ¿O por qué no empieza a hacer algo que usted no suele hacer en casa? Como barrer, arreglar su dormitorio, lavar la ropa, no sé, algo que de pronto demuestre sacrificio. Y si usted ya se ha acostumbrado a eso, qué bueno, busque otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que demuestre sacrificio. Involucrarse es esto, hermanos, empezando en casa, ¿sí? En el trabajo y, ¿por qué no?, en la iglesia. Y hacerlo con buena gana. No hacerlo porque ya toca hacer. Ya, pues ya mandó el pastor, ya mandó mi esposa, mandó el esposo, ya toca hacer. No, hacerlo con buena gana. Quiero dejar también un desafío. Si queremos realmente ser diferentes, hagamos cosas diferentes. ¿No es cierto? Si a veces nos cuesta sacrificio decir la verdad, empecemos a ser diferentes hablando la verdad. Si luchamos con algo en nuestra vida que de pronto no podemos dejarlo, si usted está luchando con algún pecado, ¿por qué no hacemos el sacrificio
y hablamos con alguien y pedimos ayuda, ¿verdad? Sacrificio. Así vamos a impactar a nuestra sociedad, nuestra iglesia, y vamos a demostrar quiénes somos, a quién servimos, a quién adoramos. Anímese a dar una milla extra por amor. El involucrarse también representa un compromiso, que cada uno de nosotros lo hacemos. Dice la palabra que los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Se quejaron? Dijeron, no, Jesús, ahora estoy ocupado. ¿Sabes qué? Estamos arreglando la red. No podemos, estamos trabajando, pues. ¿Cómo vamos a servirnos o vamos a llevar el alimento a la casa, Jesús? ¿Les dijo así? No, ¿verdad? Pues ellos dejaron todo. Dejaron inclusive a su padre, dice el texto. Usted me va a decir, pero pastor, mi primer ministerio es mi familia, es mi casa, y es por eso, pastor, que yo no puedo. Ellos dejaron a su padre, porque vieron que primero es el Señor. Primero es Dios. Mateo 22, del 37 al 38, Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice al ladito, este es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama primero a tu familia. No, ama primero a Dios. Y el amar a Dios significa compromiso, esfuerzo, dar todo para Él. Como les digo, los discípulos dejaron inclusive su familia. Dejaron lo económico. Dejaron todo. Y saben que este mandamiento los judíos aprendían desde que eran muy pequeños. Aquí en Deuteronomio 6, del 5 al 9. Porque hacían que su primer compromiso debía ser con Dios. Y desde pequeños ellos aprendían a entregarse al Dios Todopoderoso, no a los otros dioses. Porque ahora tenemos también nosotros otros dioses. Por ejemplo, el trabajo a veces lo endiosamos y dejamos a Dios por nuestro trabajo. Dejamos a nuestros hijos, los tenemos como dioses. Dejamos a Dios por nuestros hijos. Y así empezamos a tener otros dioses. Pero no estamos sirviendo y adorando al Dios Todopoderoso, aquel que nos ha dado todo. Como ya leímos, ¿verdad? Él es el que nos da todo. ¿Y usted qué hace con aquella persona que le da todo? ¿No? ¿Acaso no es agradecido? Creo que es la mejor manera, es ser grato con el Señor. Amar a Dios con todo nuestro corazón se refiere a conectar su mente y el corazón de todo y todo su ser para poder realizar todo lo que a Dios le agrada. Eso es servir a Dios, amar a Dios con toda su mente. Es conectarse con Él. ¿Cómo usted se está conectando con el Señor? Tal vez de una forma rápida y ligera cuando se levanta, o tal vez a la hora del almuerzo. Se conecta con el Señor solamente para dar gracias por los alimentos. O cuando esté en alguna necesidad, se conecta con el Señor para que el Señor, que es tan misericordioso y bondadoso, pueda complacer aquella necesidad que usted tiene. Ahí nos conectamos con el Señor. Y después no somos agradecidos. Necesitamos imitar el amor de Dios.
Y el imitar el amor de Dios es darse por los demás. Y eso es sacrificio. Darse por los demás es sacrificio. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Se dio por usted, se dio por mí, se dio por todos. ¿Por qué? Porque nos ama. De tal manera amó Dios. Ponga su nombre. De tal manera Dios amó a Edwin, que dio a su Hijo unigénito, para que si Edwin cree en Él, no se pierda y tenga vida eterna. El amor es entrega, es sacrificio. Y si no estamos demostrando el amor de Dios, no estamos involucrándonos en el reino de los cielos. Tenemos que invertir nuestro tiempo, tenemos que invertir nuestros recursos, tenemos que invertir nuestra vida para que el reino de los cielos se extienda. Si nosotros no nos involucramos, ¿cómo se va a extender el reino de los cielos? Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos. ¿Sabe cuál es su don? Hay varios dones que la palabra de Dios nos enseña. Ser maestros, ser pastores, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nuestros dones estamos invirtiendo en la obra del Señor? Cuando a veces les decimos, apóyenos, ayúdenos con esto, con ese don que usted tiene, ese don de maestro, por así decirlo ahora. Pero dice, no, ahora no. ¿Y qué pasaba cuando Jesús iba, o por donde Él iba demostrando ese don de sanidad? Iba sanando a las personas. Y el Señor quiere sanarnos, sí, físicamente, pero más que físicamente quiere sanarnos por dentro, de aquella enfermedad que se llama pecado, de aquella enfermedad que no nos deja movernos para poder servir e involucrarnos en el reino de Dios. Una iglesia que no está cumpliendo sus funciones como iglesia, recuerde bien esto, siempre va a poner pretextos. No va a demostrar humildad, no va a demostrar sacrificio, no va a demostrar obediencia. ¿Y sabe que una cosa? Nunca va a dar una milla extra. Solo hará lo que tiene que hacer. Si le dijeron que barra el patio, solo se va a dedicar a eso. Yo ya barrí. No. Tenemos que dar una milla extra. Ponernos la camiseta con humildad. Aceptar los desafíos que día a día Dios nos da. Yo le pregunto, ¿desea involucrarse? ¿Desea involucrarse en la obra de Dios? Porque hay mucho por hacer. Usted, la iglesia de Cristo, hay mucho por hacer. ¿Qué estamos haciendo? Solamente fíjese en su familia. ¿Todos ya tienen a Cristo en su corazón? Entonces, si no tienen, involúcrese. Predique de Jesucristo. Tráigalos a la iglesia. Ore con ellos. Póngales manos santas. Ore por sanidad. En su trabajo. Si no trabaja en un lugar cristiano, su jefe es cristiano ya le predicó de Cristo. Ahí se activan nuestros dones y talentos cuando usted empieza a ponerlos en práctica. Si no, van a estar dormidos. No va a saber qué es lo que tiene que hacer.
Iglesia, es hora de despertarse. Mañana puede ser ya muy tarde. Dice la palabra que la vida es como una neblina, es pasajera. Hoy estamos, mañana no sabemos. Con tanto que pasa en este mundo, no sabemos si hoy salimos de casa, no sabemos si volvemos. Por tanta corrupción, por tanta maldad. ¿Qué está esperando? Busque cada día caminar la milla extra. Comprométase, no conmigo, comprométase con el Señor. ¿Sabe? Él está llamándole ahora. Él está diciendo, ¿quieres comprometerte con mi obra? No con la obra del pastor, sino con la obra del Señor. Ven que yo te haré pescador de hombres. Y si Jesús le está llamando, ¿usted está dispuesto a obedecer? ¿Usted está dispuesto, al igual que estos discípulos, dejaron todo por entregarse en la obra del Señor? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a poner pretextos? ¿Le va a decir, hoy no, Señor, no puedo? La obra se empieza ahora y aquí en la tierra. Por eso, la iglesia que es iglesia se involucra en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, es tiempo de empezar a despertarnos y a movernos, porque los tiempos están malos. Y si no enseñamos en casa, si no empezamos con nuestra familia, el mundo nos va a acabar. El mundo se va a apoderar de nuestros hijos. Y cuando usted menos se dé cuenta, su familia se ha extinguido. Por eso es el tiempo, hermanos, de que reflexionemos, involucrémonos en la obra del Señor, demostremos el amor como hablábamos la semana pasada, el amor de Cristo, ¿verdad? Y seamos generosos con los demás. Hay mucho que hacer. ¿Está dispuesto? No oigo el amén. ¿Estamos dispuestos? Bueno, que ese sí que usted dijo, porque amén significa sí, ¿no es cierto? Que ese sí sea así, no conmigo, sino con el Señor. Vamos a orar, pongámonos de pie. Que ahí, mientras usted tiene sus ojos cerrados, solamente vea cuál es su don, para que usted en verdad es bueno. ¿Qué es lo que tiene para darle al Señor? Y eso que usted tiene, dígale ahora al Señor, te entrego. A ti me rindo, Señor. Te rindo mis dones, mis talentos, mi vida. Te la entrego a ti. Que pueda, Señor, involucrarme en tu obra. Que no solamente esté mal acostumbrado a que todo me den haciendo, sino que yo desde el día de hoy empiece, Señor, a dar la milla extra. Que desde el día de hoy en mi vida, Señor, se active tu Espíritu Santo, Señor.
y que me enseñe a servirte con amor, a involucrarme con amor. Y si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón y quiere entregarle su vida a Él, ¿por qué no le dice: Señor Jesús, me arrepiento de cada pecado que he cometido? Ha habido cosas en mi vida que no me dejan tener una relación contigo, pero hoy te rindo a ti mi vida. Te abro mi corazón. Entra en mi vida hoy. Quiero caminar contigo. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Y desde ahora en adelante, ayúdame a servirte como tú te lo mereces. Tal vez hizo esta oración conmigo. Me gustaría decirle a Cristo que camine con usted. Si usted ya lo ha hecho, solamente ríndase a Él y empiece a servirle, a involucrarse en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a dar la milla extra, a amarte como tú te lo mereces. Y, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.